micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros enteros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón, aquí se vive la conversación. Entrevistas urbanas. Bienvenidos nuevamente a otra edición más de Entrevistas Urbanas. En esta ocasión, bueno, tenemos a un profesor, aparte de profesor, también cumple un papel fundamental en la ciudadanía de Canals, porque conforma el honorable Consejo Deliberante de la localidad de Canals. Pero antes de entrar un poquito en las funciones que desempeña hoy, vamos a recorrer, como hacemos con cada uno de nuestros invitados, un poco su vida y cómo fue su camino hasta llegar a donde hoy está parado. Bueno, y hace poquitos días también nos han contado algunas buenas noticias que creo que debe estar disfrutando Damián, pero bueno, las queríamos compartir también con todos ustedes. Muy buenas tardes, Damián, bienvenido a Entrevistas Urbanas aquí a Ecos Multimedia. Hola Fernando, gracias por invitar. Hola a todos los que están del otro lado viendo y escuchando esto. Bueno, Damián, como siempre solemos decir, a veces hay mucha gente que nos conoce, pero nos conoce hace muy poco tiempo o hace muy poquitos años y por ahí no conoce todo el derrotero, o toda la mochila que cargamos en este viaje que emprendemos desde cuando nacemos hasta el presente. Así que más o menos vamos a recorrer un poquito tu historia, lo que nos quieras contar, lo que quieras por ahí que la gente también sepa Lo que podamos. de lo que podamos, también lo que la gente por ahí está bueno que sepas, ¿no? Eh, bueno, vamos a arrancar por el principio, como decimos siempre. Damián, ¿dónde naciste? ¿En Canals? Nací aquí en Canals, sí, nací aquí en Canals, en la clínica, la ex clínica San Luis, ya no existe más. Desapareció. Desapareció, en ese momento quedaba a una cuadra de mi casa, una cuadra y un poquitito más, así que ahí nací. Che, Damián, bueno, contanos un poco tus padres. Mis viejos, mi viejo de aquí de Canals, nacido también acá, criado acá, vivió casi toda su vida, salvo un breve lapso donde intentó ir a estudiar y se quedó. Se volvió, fue a estudiar a Rosario Abogacía. Mi vieja nacida en Arias, vino acá a hacer el colegio secundario al Misericordia, en ese momento de pupila, ahí lo conoce a mi viejo. Ella en ese momento es la última promoción de maestras normales. Las maestras normales para los jóvenes, vos salías de secundario con el título de maestra. Era un secundario que tenía el Misericordia con especialidad en pedagogía, por lo tanto, no solamente tenías el título secundario, sino que además maestra de grado. Ella pertenece a la última de esas camadas, en una ley que en su momento buscó cubrir la cantidad de vacantes que había, porque había un crecimiento muy exponencial de la escolarización en ese momento, y bueno, por eso se creó el título de maestras normales, que la mayoría de los que hemos tenido nosotros como maestras eran egresadas por ahí de los colegios secundarios, y había en casi todos los pueblos, no en todos, pero en muchos lugares, colegios que tenían el título de maestras normales. Así que bueno, ella ya se quedó, empezó a trabajar inmediatamente, apenas termina el colegio, ingresa a trabajar al Misericordia y al poco tiempo se casan mis viejos y por ahí viene un poco su historia. Bien, Damián, contanos un poco a qué se dedicaban tus viejos. Bueno, ahí está, como te decía, bueno, mi vieja maestra, mi viejo comerciante. Comienza a trabajar cuando él se va a estudiar y vuelve a los pocos meses, comienza a trabajar en la ex Casa Aramburu, también negocio muy reconocido de la época, cuando todavía la ex Casa Aramburu era casi lo que conocemos como los shopping hoy en día, porque tenía divisiones para todo, de todo tipo de cosas. Fundamentalmente creo, si no me falla la memoria, estaba en el tema de los seguros, y luego cuando mi abuelo fallece, se hace cargo de la veterinaria, que era el negocio familiar, una veterinaria que estaba en el centro, entonces él se queda a cargo de la veterinaria, porque
Mis dos tíos, los dos hermanos de él, estaban trabajando en el banco y era un trabajo más estable, como se llamaba en esa época. Tenías un trabajo en el banco, era una suerte, ser maestro, tener un trabajo en el banco, eran los trabajos que nadie quería desaprovechar. Entonces, bueno, mi viejo se hace cargo un poco del comercio que era de la familia. Ujú. Damián, ¿tu infancia creciste siempre en el mismo lugar? Crecí en el mismo lugar, en la calle San Martín, la última calle, bueno, era en ese momento la última calle, ya no, antes de llegar a la esquina de la cancha canalense. En ese momento, cuando yo nací y hasta que fui adolescente, teníamos esa calle era de tierra, esa sola. También obviamente lo que es la Malvinas, Fortín Lobo, era todo tierra. Tenían unos grandes cunetones muy lindos, muy divertidos, en donde pescábamos ranas y Especialmente cuando llovía. nos embarrábamos, sí. No, bueno, y en general tenían, especialmente en la Malvinas Fortín Lobo, tenían agua permanentemente, Permanente, casi claro. permanentemente esos grandes cunetones, porque era, bueno, todo el desagüe del pueblo eran cunetas muy, muy grandes. Eh, sí, nací ya en esa casa y ahí viví hasta que me fui a estudiar a Córdoba y cuando regresé unos años más también viví en esa misma casa, Ujú. hasta que me mudé donde vivo ahora. La infancia, ¿qué recordás? Yo creo que nos pasa a todos que tenemos lindos recuerdos de la infancia, añoramos por ahí cosas que hoy no se consiguen. ¿Qué recuerdo? Grupos de amigos que se hacían en el barrio, en la escuela me quedaba a una cuadra y media, o sea que teníamos muchos compañeros de la escuela que vivían también en la misma zona y que podíamos compartir. Recuerdo cuando comienzan a desarrollarse las inferiores de fútbol en Canals, porque cuando yo era más chico no había fútbol todavía de divisiones inferiores. De hecho, el primer año que yo me incorporo a las inferiores fue a Canalense, porque Libertad demoró un año más en tener inferiores, así que comencé jugando en Canalense, cuando Libertad, obviamente en mi familia, toda la familia de Libertad, cuando abre Libertad las inferiores, creo que el Mono Vega estuvo a cargo de esa apertura de la primera eh, camada de divisiones inferiores. Bueno, me paso a Libertad. Eh, Antes de eso jugábamos mucho al fútbol eh, en un baldío que teníamos ahí a media Potrero. cuadra. Sí, a media cuadra de casa había un baldío que lo usábamos. Teníamos una choza construida, jugábamos al fútbol con los pibes del barrio, íbamos a algunas plazas, a algunos lugares donde también jugábamos. Eh, Muchos soldaditos, ladrillitos y armar largas horas. Eh, Recuerdo la carencia de dispositivos, viendo hoy en día todo eso, la carencia de dispositivos, el tema de leer como una alternativa de entretenimiento, porque nos resultaba entretenido, porque había pocas cosas para ver en televisión o escuchar en la radio. Radio FM no había y las AM se escuchaban bastante mal, la mayoría. Eh, Recuerdo una vida muy tranquila, de mucha calle, bien, de mucha tranquilidad de poder estar en la calle, desde chico de salir solo a hacer los mandados, ni hablemos, pero además para ir a jugar, no que te tengo que llevar, que te tengo que ir a buscar, era Un pueblo arreglate. tranquilo. Un pueblo tranquilo, sí, un pueblo tranquilo. Y una sociedad sin miedo, o con menos miedo. Yo más que asignarle al pueblo, le asigno a la sociedad que por ahí hemos ido incorporando miedos, algunos con fundamentos y otros me parece que sobredimensionados. Pero es una opinión personal que cualquiera me la puede discutir, rebatir y probablemente le termine dando la razón solamente para no discutir. Exacto. Pero voy a seguir pensando lo mismo. Mirá, con respecto a eso, la otra vez vino un amigo que está viviendo en Rosario, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando ahí y yo le decía un poquito de la inseguridad de Rosario. Y él me decía, sí, es inseguro, pero tampoco es como lo muestra en la tele que no se puede andar en la calle. Me decía. Bueno, O sea, a ver, podés andar, o sea, vivir sí. una vida normal, sí tenés que tener ciertos cuidados y ciertos respetos a ciertos lugares, dice, pero no es que vas a salir a la calle en Rosario y te van a matar, dice. Bueno, te cuento una anécdota. El año pasado, el viaje que hice a Colombia, era la tercera vez que iba a Medellín y no había prácticamente caminado la ciudad. Me gusta caminar las ciudades por estas cosas que te dicen. Y entre el arreglo que hago, pedí quedarme 2 días en Medellín, porque quería conocer la ciudad y quería poder
caminarla. Más que nada que me dejen solo, porque normalmente cuando voy me ponían una persona que me acompañaba, me llevaba, me traía a todos lados, eso es lo que dificultaba que uno pudiera salir a conocer. Entonces pedí, por favor, le digo, necesito, ya es la tercera vez que voy, ya conozco, eh, y me quedo. Te dejan, son gente muy amable, te dejan encargado, viste, la gente, por favor, guíenlo, cualquier cosita nos llaman, nos avisan si pasa algo. Y un día decido ir a Comuna 13. Comuna 13 es lo que sería una villa miseria acá en la Argentina, una favela en Brasil, más parecida a una favela por la ubicación en un cerro al final de la ciudad de Medellín. Y me quedaba a 9,5 kilómetros de donde estaba yo parando. Y decidí ir caminando. Crucé toda la ciudad prácticamente. Crucé toda la ciudad caminando, ida y vuelta, por dos caminos distintos, obviamente caminos que medianamente no sabía que eran avenidas. Y cuando se enteran los del hotel, volví destrozado, cansancio y todo. Yo, pero ¿cómo? Ya ir a Comuna 13, ya solo, porque fui sin guía, porque me habían dicho, hay un guía, te dejamos acá un teléfono. Ah, yo quiero caminarla, no quiero que alguien me lleve y me traiga. Y si encima fuiste caminando, dice, a ver, es tan peligroso como Buenos Aires, es tan peligroso como Rosario, es tan peligroso como Madrid. Suceden cosas en todos lados. Después son los miedos que uno tenga. Yo la primera vez que voy a Medellín, me roban en Buenos Aires en la terminal de Retiro cuando me cruzaba de la terminal a Tienda León, que está cruzando la avenida 9 de Julio. En el trayecto de cruzar la 9 de Julio me roban. ¿Qué? No me roban en Medellín. Entonces digo, a veces miramos los otros lugares y decimos, no, bueno, y me parece que un poco pasa eso. A mí me robaron en Buenos Aires, yo no dejé de caminar en Buenos Aires porque me hayan robado. Sí, no. A ver, sí, tener alguna que otra precaución, saber dónde me marcaron y por qué me eligieron, uno se va dando cuenta de esas cosas, pero después yo voy a las ciudades y las camino. Rosario, he estado también hace poco y también lo he caminado completo y tengo gente que vive en Rosario y que me dice, ¿son todos? Sí. A ver, pasa en Córdoba también. En Córdoba también te roban y uno no escucha. A mi hermana le robaron el celular en la Colón hace un mes y medio, estando parada, esperando un colectivo en la parada del ómnibus. Digo, sucede en todos lados. Ahora, ¿qué voy a salir sin el celular? No voy a poder mirar un mensaje de celular porque... Bueno, eso son decisiones. Ahí voy a lo del miedo. Sí, ha habido algún problema con algún chico que salió una vez en bicicleta. Sí, bueno, pero es parte de las cosas que pueden pasar. Ahora, yo no voy a dejar que mis hijos no salgan en bicicleta por esa razón. A eso iba yo con los miedos que hemos ido incorporando como sociedad, que antes teníamos mucho menos miedo. Sí, seguro, seguro. Damián, ¿colegio? Bien, no, hice jardín de infantes y primaria en el Misericordia. En ese momento no había secundaria para hombres en el Misericordia, así que la hice en el Belisario. Si no, seguramente me hubiese quedado en el Misericordia. Ya me había dado clases ahí hacía rato. Y el secundario en el Belisario, con todo lo que implicaba en ese momento, que era el único colegio donde podíamos ir los hombres, y veníamos de 3 escuelas distintas, 3 grupos distintos, y se formaban nuevos grupos de amigos y nuevos conocimientos, una experiencia muy linda también esa, de decir, bueno, salgo de la seguridad que tengo, de los mismos compañeros de siempre, y empiezo a ver que somos muchos más, que incorporamos otros contactos, otra gente, inclusive con algunos compañeros, esto que en ese momento eran divisiones entre perito mercantil y bachiller. Bueno, algunos compañeros que había estudiado toda la vida elegían bachiller, yo elegí perito mercantil, entonces te separabas de un grupo y empezabas a formar uno nuevo. Bueno, todos cambios que uno va experimentando en la vida. Así es. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia en el colegio? No, muy lindos. ¿Maestras que te hayan marcado? Profesoras que me hayan marcado, maestras en el primario, Maestras, sí. maestras en el primario, sí. Yo tenía aparte una ventaja, las conocía en privado muchas de las maestras, solían estar en mi casa y cosas, pero sí, tenía Marisabel, medio 3 años de los 7 del primario, así que un recuerdo muy grande. Nilda, que nos llevaba a su casa a comer torta y tomar algún café con leche, alguna cosa, no. Pero yo tenía además el vínculo ya previo de la cotidianeidad del trabajo con mi mamá. Así que mi vieja me dio clase también. Claro. Ya,
tuve esa particularidad que a veces no es muy cómoda. Es raro. Sí, es raro. Se da, pero... Se da, pero bueno, sí, y especialmente, bueno, yo siempre digo la maestra del jardín, que el otro día la crucé, estuve en Arias en un concurso literario que se hice de jurado, y justo estaba mi maestra del jardín, Alicia, que iba a cantar un coro, estaba en el coro, y bueno, no les recuerdo a todas las maestras. A ver, tuve más maestras, Coca con música, Olga que también nos dio clase, y me estoy olvidando el nombre de una más que me falta y me va a retar, Mirta también, y me falta una, pero perdón. ¿Coca de Riti? No, no, Ah. Coca, mi vecina enfrente, Mendizábal. Ah. Coca de Riti daba en el secundario, Coca Dame. Mendizábal daba en el primario. En el primario. ¿Cómo es eso de que tu mamá sea tu maestra también? ¿Tenías que estudiar más? ¿Te sentías más Sí, exigido? ¿Qué sí, experiencia es? O sí. sea, porque... Sí, no, bueno, tuve una particularidad. El año que me toca a ella como maestra, yo me tuve que operar de la rodilla y estuve 2 meses sin ir al colegio, así que directamente tenía la clase particular en mi casa. No te salvaste. No me salió y por ahí fue una ventaja y estuvo bueno, porque digo, a ver, no, hoy se sigue haciendo, aunque pocos lo saben, pero cuando vos tenés algún chico con una enfermedad o con una incapacidad para ir al colegio, para desplazarse, por ejemplo, yo me operé una rodilla, no me podía mover, estuve 2 meses paralizado en la cama, digo paralizado, de buen sentido, no tenía nada grave, pero 2 meses que no pude caminar. Hoy los docentes siguen yendo a la casa de ese, te toca que el docente tiene que ir a la casa de ese estudiante mínimamente a darle los deberes y explicarle lo básico. Eso se sigue haciendo. Ah, mira, no sabía Sí, eso. por eso digo, son cosas que por ahí no se saben que No. suceden. Cuando vos tenés un chico que no puede ir al colegio, se lo sigue asistiendo. Y bueno, en ese caso fue una ventaja también para ellos, porque ya no tenía que desplazarse a otro lado, sino que ya directamente venía a casa y no eran 20, 30 minutos que te explico, sino que era prácticamente darme lo mismo que había dado durante todo el día en el colegio. Y sí. No, pero bien, a mí me sucedió, yo empecé a trabajar y el primer año que trabajo como docente me toca darle clases a mi hermana. Y en breve los chicos míos pasan al secundario el año que viene. O sea, no hay... Claro. Yo lo tomo siempre lo tomé de manera natural. Nunca lo vi como un inconveniente. Ni siquiera sentí por ahí eso de que, vos estás acomodado porque tu mamá... No, nunca me pasó tampoco sentir eso. Damián, ya en el secundario, despegarte, como decías vos recién, desde el colegio donde habías hecho tu formación en la infancia, nuevos compañeros, nuevos amigos, ¿tu círculo de amistades cambia un poco o se conserva cuando Eh, pasaste al secundario? Comienza a cambiar, creo que siempre lo digo con los chicos, l- más allá de que yo hay compañeros de primario con los que siguen en ese círculo pequeño, que hemos sido compañeros primario y secundario, con algunos otros empezás a separarte un poco porque la vida te lleva ya por distintos caminos, digo, no te ves todo el día, no, más allá de que estás en el mismo colegio, no estás en la misma aula, y se empieza a reconfigurar un nuevo círculo con los que tenés al lado. Yo creo que es la edad en donde se forman los amigos de toda la vida. Mis amigos de toda la vida son los compañeros míos de secundario, que todavía nos juntamos y somos los mismos desde hace ya, ¿cuánto hace que empezamos? Un montón, 30 y pico de años, 33, 34 años. ¿Hay un grupito ahí siempre que se Sí, juntan? sí, nos seguimos juntando, el mismo grupo que nos juntábamos a comer los asados los viernes, alguno más, alguno menos, por ahí que en el camino o vive en otro lado, o cosas así, o bueno, tiene otro grupo, no, pero en general el núcleo de amigos somos compañeros todos de secundario Ujú. y nos seguimos juntando y nos seguimos eh, peleando por las mismas cosas y haciendo los mismos chistes estúpidos de hace 30 y pico de años, Sí, sí, básicamente. como corresponde, Volvemos un poco a la... como corresponde, pero justamente a veces el juego está en eso. En repetir esos lugares seguros en donde uno sabe cómo va a reaccionar el otro y lo hace a propósito y el otro reacciona como tiene que reaccionar para no romper el clima de amistad. Damián, ya en la época de la secundaria uno empieza a inclinarse y a tener ciertos gustos que por ahí no se definen en la infancia. ¿Hubo alguna profesora, algún profesor que te haya marcado para lo que venía en el futuro? Sí,
Sí, siempre la nombro a Irene, que todavía Irene está entre nosotros, Irene Labiuk, eh, que fue por ahí un poco la que encendió esa curiosidad, ese amor por la política, por todo lo que sea política. Tenía unas clases muy intensas y muy divertidas que me gustaban mucho. Lo recuerdo mucho a Juan Duar en sus clases de física, pese a que no me dediqué para nada a eso, pero eh, soy muy curioso, me interesan muchas cosas y me interesaban mucho las clases de física, eh, todo lo que, todas las partes de contabilidad que uno ha aprendido con Tucho Bozana. Yo también las tengo muy presentes y muy claritas y sé bastante de contabilidad, pese a que tampoco me dediqué a los números y esas cosas. Digo, por ahí un poquito pasan las mayores influencias que tuve durante el secundario como profesores. Mira, si mal no recuerdo, eh, tiempo atrás estuvo quien hoy cumple su rol como juez de paz y entre los profesores que me nombró, me nombró Irene. Sí, Yo creo que Irene, entre la gente que se ha dedicado un poco más a la política o le gusta la política, ella ha tenido una gran influencia, ¿o no? sí, porque aparte sigue siendo, a ver, uno se sienta a hablar con Irene y es una máquina de hablar. Es una máquina de hablar inclusive de política. Todavía sigue hablando de política. Eh, yo la tuve antes de que ella sea, en ese momento fue senadora, ella de la época que no teníamos la unicameral, o fue diputada, Diputada fue. diputada. Me quedé Diputada. pensando si había sido Mm. diputado o senador. Yo tuve con ella antes de que fuera diputada, pero ella tenía una militancia política muy activa, siempre ligada al peronismo y siempre dispuesta a hablar de la política local, que no eran temas muy comunes todavía. Yo termino, a ver, empiezo el secundario cuando en el 87, todavía veníamos de la sombra de la dictadura encima, no era muy fácil hablar de política en los colegios todavía. Si bien vos decís, bueno, sí, ya habían pasado los años, sí, bueno, pero no era fácil que los docentes hablaran de política. Que Eh, perdieran el miedo. y después, bueno, por eso te digo, ella hablaba de política sin ningún problema y podíamos discutir temas, pese a que no era una sociedad, no era para los jóvenes de los pueblos una sociedad muy politizada. No recuerdo mucha actividad juvenil en política de la sociedad, pero sí eran, a que nos gustaba, a mí que me gustaba, para mí eran muy interesantes sus clases por ese. Y por otro lado también el tema de la macroeconomía y un poquito de mirar los distintos modelos del mundo, lo que hacía Bozana con sus miradas ya solamente económicas, pero sí mostrando un poquito las diferentes economías mundiales de la época y cómo habían evolucionado en los últimos años. También te permitía tener una mirada diferente y empezar a incorporar, salir un poquito del pueblo, Claro. que eso era lo más interesante. Ujú. Damián, cuando terminás el secundario, eh, ¿qué carrera elegís? ¿Por qué elegís esa carrera y a dónde te fuiste a estudiar? Me voy a estudiar a Córdoba, a la Universidad Nacional de Córdoba, me voy a estudiar Derecho. ¿Por qué elegí Derecho? Porque me gustaba mucho el Derecho, me sigue gustando mucho el Derecho. Y por eso lo elegí más que nada. Eh, Tengo un paso en la Facultad de Derecho 5 años, de los cuales no llegué a aprobar 3 de carrera, claro. Me faltaron algunas materias para terminar el tercer año. Me va muy bien el primer año y el comienzo del segundo, pero ya cuando estoy en segundo año de Derecho comienzo a trabajar en radio en Córdoba. Yo ya venía de trabajar en radio acá en los últimos 2 años que estuve en Canals en el secundario, ya empecé a trabajar en radio. Entonces después consigo ahí nomás en Córdoba. ¿En radio? ¿En eh, qué radio? en la radio, en ese momento era FM Acuario, en Córdoba, estaba en el 106.9, que es donde está ahora Cadena 3. Pero Ah, acá, acá en Canal también en el 106. en la 106. En la 106, sí. Mm. ¿Cuánta gente pasó por esa radio, no? Mucha gente pasó por esa radio. Bueno, yo tenía una ventaja. En ese momento comenzamos con El Hijo de los Dueños, con Marcos Con Marco. y con Danilo Caban a hacer un programa los miércoles y los domingos a la noche. Pasábamos música, fundamentalmente rock.
hablábamos muy poco. Y Angelito en un momento me escucha hablar y dice, vos tenés que empezar a hablar y tenés que sumarte a hablar. Y me gustaba mucho el deporte, muy de escuchar radio yo, muy de escuchar radio, fundamentalmente escuchar mucho deporte. Antes no lo podíamos ver como ahora, pero yo escuchaba de todo. Fundamentalmente la oral deportiva, del Gordo Muñoz, competencia de Continental, eran mis programas de cabecera y me sentaba a escucharlos todos los días. Y la 106 que comienza ahí eh, a finales de los 80 a armarse y armar las programaciones. Después de esa primer formación que fue muy ambiciosa de periodistas y de cosas, bueno, empiezan a generarse huecos, programas que se van cayendo, gente que se va del pueblo y que van quedando espacios y se empiezan a cubrir. Y en el medio de eso, Ángel Díaz Canelo, que lo convence a Milcar para que yo me incorpore a Sucesos Deportivos, que se llama, no me acuerdo cómo se llama el primer programa que tenía Milcar, ¿no? Sí, me parece que sí. Creo que sí. Y él tenía un programa a la noche, yo me incorporo al equipo de las transmisiones de fútbol, haciendo la operación técnica y chequeando los resultados de los partidos nacionales mientras se hacía la transmisión de fútbol, se hacía estudio, pero también a estudio y operación, las dos cosas. Y comienzo ahí, después Amílcar se toma unas vacaciones y empiezo a cubrir en el horario diario de 1 hora de noticiero deportivo, de resumen deportivo del día, y cuando él regresa me plantea hacer un programa de tangos y deportes de 2 horas diarios, donde él iba a encargarse de la parte del tango, que yo me encargué más que nada de de producir las noticias deportivas y comentarlas entre los dos. Y ahí comenzamos a hacer también el programa diario de tangos y deportes a las 8 de la noche, creo de 8 a 10 de la noche, algo así. Mira. Así, eso te dio la posibilidad de, cuando fuiste a Córdoba, Claro, trabajar en radio. Comienzo a trabajar en radio el segundo año que estoy en Córdoba, el día de mi cumpleaños me incorporo a la radio, obviamente unos días antes, un día de mi cumpleaños, el 5 de junio, me incorporo a trabajar en la producción de un programa que hacía la trasnoche, de 1 a 7 de la mañana. Hermoso horario para un estudiante. Bueno, ahí fue el estudio. Ahí fue el estudio. Y bueno, después de unos años Además, sumémosle que comienzo a trabajar en el centro de estudiantes. No en el centro de estudiantes, pero cambio. Empiezo a trabajar en la Federación Universitaria por contacto justamente que me surge en la radio. Yo en la radio, la gran noticia que teníamos eran estudiantes. Y fundamentalmente toda la conducción de la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, escuchaba el programa. Cada vez que se reunían ponían el programa de fondo y era casi todos los días. Se convierten en oyentes fieles, comienzan a escribirnos, no, en la época nos llamaban por teléfono, mandaban, y conozco a los chicos de la Federación Universitaria y en un momento ellos nos contratan al conductor del programa y a mí para ayudarlos en la organización de los eventos, recitales que hacía la Federación Universitaria, peñas folclóricas y cosas así que hacía para que los ayudemos en la organización de los eventos. Me empiezo a relacionar con los chicos, ya los empiezo a ver en la facultad, a los de Centro de Estudiantes de Derecho que integraban la FUC, me incorporo a trabajar un poquito en la política universitaria, y bueno, sí, obviamente la carrera no te da para hacer política universitaria, trabajar en un programa de trasnoche y además estudiar estaba bastante complicado. Y bueno, después de 5 años en la Facultad de Derecho, ya un poquito sintiéndose viejo, uno que en realidad lo ves a la distancia y no tanto, ingreso a estudiar periodismo eh, periodismo deportivo. Periodismo deportivo. Porque lo que yo había hecho fundamentalmente de chico era periodismo deportivo, me gustaba, periodismo con especialidad deportiva, la única facultad que tenía periodismo deportivo con título oficial en ese momento en Córdoba, que era el TAC, ya no existe más, que era fundamentalmente una facultad de periodismo dedicada casi toda a la práctica. Eran muy talleres de práctica, teníamos talleres de radio, de gráfica, de televisión. No teníamos internet, pese a que ya estaba internet. Y bueno, yo desde ahí seguí trabajando casi siempre en los medios de comunicación en Córdoba. Y hice algo de televisión, trabajé en LB2, cronista en la calle, productor, más o menos yendo y viniendo.
gano una beca el primer año ahí en el TAC, una beca paga, una pasantía paga, mejor dicho, en un diario, así que también incorporé lo que me faltaba, que era trabajar en diarios que nunca había trabajado. Eh, y ahí, bueno, cuando estoy en el último año de la carrera, que eran 3 años, una tecnicatura, en tercer año, bueno, sucede que falleció mi vieja, ya había muerto mi viejo, y me vengo a Canals, me faltaban 6 meses para terminar la carrera, y por suerte me ayudaron y me permitieron terminarla a la distancia, rendir, presentar trabajos y esas cosas. Ujú. Así que ¿en qué año te pegaste la vuelta a Canals? En el año 2001. 2001. No, perdón, 2000. 2000. 2000. Ujú. 2000. No era la mejor época para volverse. No, para No, nada. no fue la mejor época. La época de Pablo Villanueva. Sí, no, no por eso solamente, sino por, digo, no fue la mejor época por la economía del país, lo Claro. que teníamos como Sí, no, no, economía del digo país. que Pablo Villanueva estaba en la intendencia en Sí, esa sí, época. estaba Pablo en la Ujú. intendencia y yo trabajo con Pablo en la municipalidad en algunas cosas. Comenzamos nuestra relación de manera tirante. eh, Cosas ya pasadas, Cosa que pero sí. después Pablo sí, no, trabajo con él, no en la municipalidad, trabajo con él en el diseño de la campaña cuando él busca la reelección. Ajá, No, no trabajo en la municipalidad como empleado municipal, claro. trabajo de manera Con él. particular, contratado para la campaña, para diseñar un poco la comunicación de la campaña. Ujú. Che, Damián, ¿y es de acá? ¿En qué época lo hiciste? Y es de acá, bueno, en esa ¿En época, es esa de época acá fue? sí es de acá desde el 2001, 2002 más o Le contamos a la menos. gente que es Sí. un diario que aquellos que no lo leyeron o no lo conocieron, un poco la juventud, que en una época produciste un diario llamado Desde Acá. Es de acá. Sí, surge en esa época, creo que en el 2001 comenzamos a hacerlo, pues bueno, buscando una alternativa de trabajo, porque no había muchas opciones de trabajo. eh, y bueno, el diario me llevaba, era quincenal, nos encargamos tanto de escribirlo como de imprimirlo, como de vender las publicidades, cobrar las publicidades, repartirlo Como cualquiera y que todo. quiera Como hacer cualquiera que una- quiera hacer algo de gráfica, acá en Canal. vos lo sabes, no hace falta que te cuente. Y fue una linda experiencia. Sí, en un momento comenzamos a hacer un programa de televisión en Rombo, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Tengo por ahí guardados los DVDs o los cassettes, inclusive algunos. Eh, y, mm, y empezamos a hacer el periódico. eh, y que duró varios años. Te diría que no recuerdo exactamente si fueron 3 o 4 años, digo varios años para lo que era la época, hasta que, bueno, después me fueron saliendo otras ofertas laborales y tuve que dejar de hacerlo porque ya no me daba el tiempo. Claro, sí, sí, no, porque lleva todo un proceso, o sea, Sí, lleva todo un proceso. básicamente. Yo entro a trabajar en el colegio en el año 2004. Debe haber sido el año que terminó, es de acá, cuando ya ingreso a trabajar en el colegio. Claro. Sí, sí, Ujú, porque ya no me daba el tiempo para hacer todas esas actividades, las hacía solo. ujú. ¿Y qué se te da por empezar en este oficio de la enseñanza, de la educación? Bueno, las oportunidades que se aparecen. Eh, en ese momento no había muchos periodistas con títulos, que la orientación del Colegio Misericordia es comunicación. Había talleres específicos de comunicación y los daba Gabriel Fernández, Ujú, que sale electo intendente de Viamonte en de el Viedma. 2003. Entonces tiene que dejar el cargo en el 2004 y no había periodistas que tuvieran título habilitante que les permitiera dar clase, entonces me lo ofrecen y ahí ingreso a, a trabajar con esos talleres de periodismo. Hay muchas cosas muy lindas, con los chicos también imprimimos algunas revistas que se llamaban Prisma, hicimos un programa de televisión durante 2 años, que era difícil hacer un programa de televisión con los chicos, el Mise TV, que salía por Rombo Rojo, y después, bueno, no dejamos de tener comunicación, pero cambia un poco los planes de estudio y desaparecen los talleres. Lo mismo se convierten en materias de comunicación, pero yo ya ahí surge la posibilidad de que se abre la carrera de lengua y literatura en el profesorado y me anoto y comienzo a cursar lengua y literatura. Y cuando yo estoy avanzando en la carrera, eh, consigo que me den algunas horas de lengua y literatura porque comienza
una etapa donde se jubilan de manera masiva muchos docentes en un plan de retiro que hizo el gobierno, y ahí me surge la posibilidad de tomar horas de lengua y literatura y después, cuando terminar la carrera en el profesorado, mientras ya daba lengua y Ya daba literatura. clase. Ujú. Ahí estamos. Damián, bueno, de hecho que hoy día, como arrancábamos el programa, cumplís dos papeles importantes. Yo digo, la enseñanza y la educación tiene que ver muchísimo en la formación de los adolescentes y el futuro de un pueblo o de una nación, ¿no? Pero también estás dentro del Consejo Deliberante. ¿Qué te lleva a querer participar de la política? Porque no es la primera vez que participás, ya anteriormente has estado participando. No, sí, yo te contaba que empiezo a trabajar en Córdoba, en política universitaria, y también de a poco empiezo a militar y acompañar épocas muy interesantes, porque fue la época durante el gobierno de Menem que se aprueba la ley de educación superior, que tuvo mucha resistencia universitaria. Uno aprende a conocer ahí un poquito, inclusive los entretelones de la política, las negociaciones entre autoridades, policía, movimientos estudiantiles, partidos políticos, todo eso, eh, como buen observador, porque estaba en el lugar justo, me he enterado de muchas cosas que en general no se conocen. eh, pero uno aprende a conocer un poquito ahí la política. A mí siempre me interesó la política, como te decía, ya desde el secundario, pero no había trabajado nunca en política. Y cuando regreso a Canals, Pablo me pide que lo ayude en la campaña para diseñar alguna estrategia de comunicación, algo. Entonces comienzo a trabajar con él ahí en política. Eh, y en un momento me vienen a buscar de parte del juecismo para empezar a trabajar acá en Canals, con gente joven, buscaba en ese momento, ya bueno, ahora se volvió viejo. Y me vienen a buscar primero para, che, podés fiscalizar, podés trabajar un poco. Eh, y empiezo a trabajar activamente cuando se forma Juntos por el Cambio. Que, bueno, vos lo conocés un poquito de la historia porque estabas ahí ese día. Canal fue el segundo lugar en la Argentina que se firma el acuerdo de Juntos por el Cambio. Primero fue Marcos Juárez, y Canal es el segundo lugar en todo el país que se hace Juntos por el Cambio con lo que es la unión del radicalismo con el PRO, y en Córdoba sumábamos el componente del Frente Cívico. Eh, y desde ahí empecé a trabajar con el juicismo. Eh, Cuando 4 años después no se logra eh, coincidir en una lista única de Juntos por el Cambio, yo me retiro, aparte que ya estaba con muchas otras actividades, con mucho trabajo, con muchas cosas, y digo, no, yo creo que el camino es este, ir juntos, separados no participo, y me retiro 4 años de la política, más o menos, de la política partidaria. Inclusive dejo la representación del Frente Cívico en Canals, y bueno, se da hace 3 años que empezamos a tener conversaciones para volver a armar lo que ya era Cambiemos a nivel nacional acá, y un poquito, bueno, vuelvo un poquito a trabajar en política de esa manera. Ujú. ¿Y esa incursión en ser candidato a intendente, qué te llevas de todo eso? ¿Qué experiencia? A ver, eh, positivo todo, inclusive lo que no es bueno, porque pasan cosas que no son buenas. Aunque parezca mentira, yo sufrí mucho más que la candidatura a intendente cuando me tocó ir en esa lista de Juntos por el Cambio 8 años antes, como candidato concejal que no pensaba entrar en un lugar relegado. eh, Fue mucho más virulenta esa campaña, me parece, y mucho más agresiva. Nosotros vivimos una campaña bastante tranquila, hace 2 años y medio ya, o sea, o 2 años. Ya, yo me pierdo, no, todavía no son 2 años, 2 años. Dos Sí, años. la elección fue en mayo, 2 años Sí, y un 2 poquito, años. sí. 2 años y medio de que uno empieza más o menos el lanzamiento. Eh, Fue una campaña con todo lo que implica hoy en día la exposición pública de la política. Ujú. Uno sabe que cuando se propone como candidato, se somete también a reglas que no comparte, pero que son las reglas de los demás. Y uno no puede cambiar las reglas de los demás, uno puede cambiar las propias.
Creo que fue una buena campaña, cumplimos con los objetivos reales que teníamos planteados. Vos me decís, exactamente, yo pretendía un par de puntitos más, porque bueno, lo hemos charlado con vos en la Sí. campaña, eran un par de puntos más de porcentaje lo que pensábamos que teníamos que hacer para que sea una muy buena elección. Fue una buena elección, podría haber sido muy buena. Eh, Creo que eh, todavía estamos en el camino que trazamos en ese momento, que es generar una alternativa política para todos aquellos que creemos que hay cosas que eh, se están haciendo, pero no de la manera que se deberían hacer. Creemos que hay otras formas y, y que además que es bueno y saludable para la democracia que haya diferentes opiniones y que haya diferentes posiciones, porque es la forma en que se puede crecer y que se pueden obtener mejores soluciones. Eh, lo planteamos desde el primer momento, armar un grupo, que ese grupo pueda prepararse para estar en mejores condiciones en las próximas elecciones y, y lograr colocar a alguien en la intendencia. Ese es el camino. ¿Qué pensás, Damián, con respecto al futuro, ¿no? Porque vos decís, queda un año y medio, ese año y medio es como decir no falta nada, ¿no? Un año y medio dentro de los tiempos en que corren hoy día, que todo pasa a mil, porque los días pasan muy rápido, que a veces uno no se da cuenta, empezó el lunes, hizo dos pasos y ya estamos en viernes. ¿Tenés pensado seguir en la política? ¿Seguís pensado apostar para... A ver, Fer, mira, rápido y simple. Vos me preguntabas en enero 2023, che, este año vos vas a ser candidato. Yo no estaba haciendo política directamente. Claro. No estaba haciendo política directamente. O sea que no tenía ni ganas, ni interés, ni estaba ocupándome para nada en mi cabeza. O sea, estaba con otras cosas totalmente. Vos me preguntabas hace un mes atrás, no a principio de año, de este Ujú. año, che, vos querés ser director de la escuela. No estaba ni en mi cabeza, no, uno nunca sabe. Hacer política medianamente, uno siempre va a hacer política. Eh, sí, creo que voy a seguir haciendo política. Hacer política no es solamente ocupar un cargo. Ujú. Y en el caso, como no, no es mi caso, que vivo de la política o que hago política para vivir de la política, no es mi caso. Sí me gusta la participación política, me gusta opinar y me gusta aportar ideas. Si se puede trabajar, se va a trabajar, y si no se puede, desde el lugar que la sociedad lo coloque a uno. No tengo como plan, como meta, dedicarme exclusivamente a la política. Yo creería, mi intención es, como te digo, que del grupo que conformamos hace 2 años y medio, tengamos un candidato a intendente fuerte. Que ojalá no sea yo, en el buen sentido lo digo. Digo, no, Sí, sí, sí. no está en mi proyecto, pero tampoco uno sabe dónde nos va a encontrar dentro de 2 años y medio, ¿no? O de 2 años, o de 2 meses. Ujú. Em, yo me sorprendió mucho en la vida y me ha tocado adaptarme a un montón de circunstancias que surgieron de un día para el otro sin esperarlo y sin saber qué podía suceder. Eh, la vida te da sorpresas, dice Rubén Blades. Bueno, la vida te da Exactamente. sorpresas buenas, sorpresas malas, y uno nunca sabe dónde lo va a colocar. Pero política sí, porque a mí me gusta la política. Eh, Seguramente voy a estar trabajando en política. ¿Disfrutás este momento de concejal? ¿Lo Yo estás disfrutando? lo he aprendido a disfrutar, sí, sí, lo he disfrutado. Sin decir que estamos en una panacea y que sale todo como a uno le gustaría. Creo que sí hemos logrado una dinámica de trabajo dentro del Consejo Deliberante muy buena, muy respetuosa, y muy sincera y de frente. No, ya nos conocemos, ya sabemos las mañas, ya sabemos las necesidades de cada uno, sabemos las obligaciones que tiene cada uno, y tratamos de, cuando nos chicañamos y cuando coso, dejar en claro que es solo política. O sea, esto es solo política, Que es en no es el personal. recinto Y no es personal, y no es nunca es personal. personal. Y eso está bueno. Hemos aprendido eso, y eso es importantísimo. Esto es nada más que política. A ver, y
no tiene por qué, obviamente a veces nos decimos cosas que nos molestan y después nos mandamos algún mensaje y bueno, che, ¿verdad? Pero eso es lo política. Uno no se puede tomar personal todo en la vida. Ujú. Eh, y cuando yo me enojo con algo, y bueno, me toca perder y ya está. Digo, hay cositas pequeñas y son pavadas, digo, que uno por ahí no entiende por qué razón, porque no es que uno está pidiendo que se cambien a veces, che, loco, no, quiero que presente el Ejecutivo un proyecto, voy a pavimentar la calle, ahí digo, no, tenés que pavimentar la B, y me voy a enojar porque no eligieron la B. No, esas cosas las decide el Ejecutivo y se acabó. Ahora, cuestiones de dinámica, decir, che, ¿qué cuesta esto hacerlo de esta manera si se va a hacer igual? Si va a hacer de esta manera, nosotros acompañamos, vas a tener un consenso mayor. No, yo lo quiero hacer así. Bueno, son caprichos y tienen mayoría, uno ya aprendió, pero uno se tiene que limitar a plantear y explicar por qué, y a veces perdés, y no entendés, a veces no entiendo por qué, es por qué no. Pero lo mismo, bueno, se está. ¿Aceptás Es que no queda otra. Sí. A ver, eh, las cosas son como son, no como a uno le gustarían. Es- Ujú. Ojalá el mundo fuera como a uno nos gusta, pero si fuera como a uno nos gusta, sería un mundo para vos, otro mundo para mí, y compartimos el mismo mundo. O sea, Exacto. no puede ser todo como nos gusta. Uno tiene que vivir y convivir, inclusive dentro de situaciones que no le gusta. Inclusive hemos tenido que votar en algunas circunstancias de una forma que no nos gusta. A veces nos hemos tenido que oponer a ciertos proyectos, o por lo menos abstenernos, no ponernos, por lo menos abstenernos, porque no nos gustan ciertas cosas. Y nos duele, por eso digo a veces, ¿qué te duele? Decir, che, si hacemos una pequeña modificación que no implica nada en contra de cómo se hacen las cosas, hacer una pequeña modificación, nosotros lo acompañamos y nos vamos todos contentos. Pero también yo entiendo el juego del otro lado. No, es más, obviamente es más redituable. Y la oposición rechaza o no nos acompaña. Y obvio, uno entiende el juego. Pero bueno, es así. Esto es la política. O sea, y yo eso lo entiendo. Y en un momento me molesta un poco más. Y la verdad que ya últimamente ya me río. Damián, bueno, contanos un poquito ahora de cómo estás viviendo esto, cómo te cayó, cómo eh, surge la posibilidad de hoy de ser director de una institución que empezó con tu educación. Bueno, ¿cómo viene esto? Viene, surge de un momento para otro. O sea, surge de un día para el otro. Estoy de director suplente, aclaro, no es un cargo definitivo. Yo ya estuve de director suplente hace 7, 8 años. El colegio ya también surgió en un momento una necesidad de cubrir una vacante y un puesto y bueno, acepté en su momento, no vería por qué no ahora. La verdad que no estaba en mis planes, no estaba ni siquiera en mis deseos, porque yo estoy muy preocupado por el sistema educativo, no por el colegio en el que estoy. Estoy preocupado por las limitaciones que el sistema educativo nos ofrece a los colegios y a los docentes y supongo, y ahora lo voy a comprobar en breve, llevo 2 días, 3 días nada más, también a los directivos. Hay muchas limitaciones porque me parece que hay un sistema educativo que viene en primera y un mundo que va en octava, ya no en quinta. Eh, y es muy, 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 muy lento el sistema educativo para reaccionar ante unos cambios de una sociedad que son muy, muy, muy rápidos. Entonces, ahí sí me frustro más. Ahí sí me frustro más y me enojo más porque uno cree que se podrían hacer otras cosas de manera diferente, pero no se puede. No se puede, no es tan fácil. Claro, No es seguramente. tan, no es tan fácil, no es tan rápido. Y, eh, y nos encontramos con un contexto social que cada vez pone a las escuelas en general, por eso digo, no estoy hablando en particular del caso, estoy hablando en general de las escuelas en general, a cumplir roles que no son los roles para los que están diseñadas, ni para los que están capacitadas, ni para los que cuentan con capital humano. Hay familias que cada vez abandonan más ciertas tareas para dejarlas en manos de terceros, que serían en este caso los docentes, los directivos de una escuela, y cada vez son más y más y más cosas que van recayendo para un sistema que está preparado para otra cosa. Ujú. Sí, Pero, y además nos encontramos
creo, en un momento de la historia de la humanidad en donde se produce un cambio de roles. La educación está pensada para que los adultos que saben más instruyan a los chicos que saben menos, y, y hay temas en los que los chicos saben más que los adultos hoy. Se produce esa distorsión de los roles que debe de ocupar cada uno, y ahí la cosa se complica. Sí, sí, aparte de la educación que hoy se recibe un joven o un niño a través de todo esto que nos abunda, eh, es completamente diferente a la educación que por ahí brinda un profesor, ¿no? Y- pero también uno entiende la diferencia de educación que viene de un lado y la diferencia de educación que viene, si se lo puede llamar educación, ¿no? No, bueno, a ver, las herramientas son herramientas solamente. Yo siempre digo, comparo, aunque no es lo mismo, está claro que no es lo mismo, pero siempre comparo con lo que fue el impacto de la imprenta, que está bien mostrado ahí en Notre Dame, en la novela, donde el abad de la Catedral de Notre Dame levanta la Biblia y dice, esto destruirá esto, señalando a la catedral. ¿Por qué? Porque la catedral de Notre Dame, tan bonita, tan hermosa como la mayoría de las catedrales góticas, sus paredes son la Biblia. Son todos los libros de la Biblia. Uno da la vuelta a la catedral y va leyendo la Biblia en imágenes. ¿Por qué? Porque la gente no sabía leer y escribir, pues no podía acceder a los libros. Claro, cuando puede acceder a los libros, ¿para qué quiero entonces? Tengo esto acá. Con su incendio y sus cosas todavía está Notre Dame, por Sí, sí. suerte, pero en su momento, claro, generaba ese miedo. Digo, no desaparecieron las catedrales, no desaparecieron las iglesias, no desaparecieron. Digo, llega internet, llegan los libros electrónicos, llega el piraterismo. Sí, desapareció el CD, pero no desapareció la música. Digo, vamos en cambio ahora a ciertas instituciones, les cuesta mucho más adaptarse al cambio, y cuando nosotros estudiábamos, acceder al conocimiento era muy difícil, Ujú. muy difícil, muy difícil. Yo me acuerdo haber tenido que estudiar en la hacer una investigación en la Facultad de Derecho sobre un tema específico, bien puntual, que era un tratado entre Argentina y Uruguay que se llama la Costa Seca, donde las islas pertenecen a Argentina y el agua que las rodea pertenece a Uruguay. ¿Cómo buscábamos esa información en esa época? Teníamos que ir a una biblioteca pública de la universidad. Yo me acuerdo que terminé en la biblioteca de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores de Córdoba, encontrando ese tratado cuando no existía internet. ¿Cómo buscábamos esa información? Claro. No lo sabía ni siquiera el bibliotecario. Vos de última tenías algún dato, che, es un tratado internacional firmado entre Argentina y Uruguay tal año, buscar un libro de tratado. Hoy necesitamos averiguar eso, lo averiguamos en 2 segundos. Digo, el conocimiento está al alcance de la mano. Después, ¿cómo accedemos al conocimiento? ¿Cómo lo incorporamos? Que lo tengamos al alcance de la mano. Tenemos dos grandes corrientes. Aquellos que creen que debemos seguir enseñando ciertas cosas porque la gente las tiene que saber responder sin necesidad de ir al teléfono. Y tenemos otros que dicen, no, hay cosas que no son necesarias de enseñar porque la gente ya las tiene. En vez de recurrir a la memoria y ocupar un espacio en nuestro cerebro, dejemos que el cerebro se ocupe de otras cosas, no le ocupemos con cosas, datos que puede acceder en un segundo. Bueno, esa discusión la podemos estar teniendo 20, 30 años mientras que la sociedad se resuelve. Claro. Sí, lo ¿Tá? La que... sociedad lo va a resolver, Sí, ya lo resolvió, de hecho, ya lo resolvió, de hecho que y mucho, nosotros lo seguimos claro. discutiendo. El hecho, bueno, siempre por ahí se forman esas rondas, viste, de café que se habla mucho, no sé si sabiendo o no sabiendo, No, no, hablemos sin saber, que es lo más divertido. pero bueno, siempre discute, o sea, y yo planteo esto, ¿no? De decir, hoy me parece que la enseñanza que se da en un colegio, sin animosidad de ofender a nadie, ¿no? Que se dicta en los colegios, está muy retrasada en el hecho de que a los chicos se les sigue todavía transmitiendo conocimiento en vez de transmitirle cómo llegar a ese conocimiento.
Creo que es la forma de educar hoy, o sea, no esperar que el chico sepa algo, sino que el chico sepa cómo buscar ese algo que tiene que saber. Y creo que por ahí tendría que ir la educación, no buscarle la forma y la vuelta, pero creo que la educación con el tiempo tiene que llegar a eso porque es la forma de que hoy podés hacer más entretenida una clase adentro de un aula. Yo creo algo peor que lo que decís vos todavía, que cuando lleguemos a eso, eso ya va a estar perimido. Ya. A ver, sinceramente, eh, nosotros estuvimos antes de esta conversación hablando mucho de la inteligencia artificial, no estamos dimensionando, como siempre que uno está en el medio de una revolución, no estamos dimensionando lo que va a suceder con la sociedad en los próximos, no 30 años, 2, 3 años como mucho. Yo a los chicos que están en tercer año les digo, chicos, si quieren vayan pensando qué carrera estudiar, pero probablemente esas carreras no existan para cuando terminen una carrera universitaria, me parece. Eh, Aún a riesgo de ser extremista, yo estoy convencido de eso, que va a ser así. Se van a reconfigurar la mitad de las carreras, la mitad de los trabajos, por lo menos en el mundo. Hay una reconfiguración tan grande, tan brutal, que para cuando lleguemos a resolver esto que vos planteabas, ya vamos a tener otras cosas más complicadas que resolver. Vamos a tener otro mundo eh, que yo creo que uno, pese a la edad que tiene, lo va a ver y lo va a Ujú. vivir. Bueno, de hecho Creo que vamos a que hacer, perdón, nosotros la generación que observemos mayores cambios desde tecnológicos de cuando nacimos hasta cuando nos vayamos como generación, creo que no va a haber otra hasta ahora, quién sabe para adelante, ya, pero digo, hasta ahora no ha habido ninguna otra generación que atraviese todo esto. ujú. Sí, porque de hecho que en los últimos 20 años la revolución tecnológica fue abrumadora. Mm, O Claro, sea, es cuando más en los últimos 20 años es cuando más se adelantó el ser humano en un montón de cosas que antes los cambios se daban cada muchísimos años. claro, pero el cambio que yo veo fundamental de la nueva revolución que está generando la IA, a diferencia, por ejemplo, de lo que fue el surgimiento de Internet, que ha sido brutal, brutal. Eh, para nosotros que trabajamos en esto y que vivimos de la época pre-internet, a ver, vivimos la época pre-televisora a color, pre-cable, pre-FM y todo eso, o sea, digo, vivimos esos saltos. Ha sido brutal el salto de internet, pero no era más que una aglutinación de cosas que ya existían y que por ahí nos costaba acceder. Ujú. Ahora vamos a cosas nuevas. O sea, estamos produciendo cosas muy nuevas, muy nuevas. Pensemos, digo, un segundito, con la, con la llegada del Wi-Fi como tecnología, que nos permite conectarnos como estamos de manera inalámbrica, lo que es lo que fue esa movilización, que fue en el momento no la diferencia. Yo recuerdo preguntarle a alguien con un smartphone, ¿por qué tenés un smartphone? Si no conocíamos la movilidad. El cambio de la movilidad de Internet era una cosa anclada a una computadora en ese momento. El cambio cuando sale esto eh, y nosotros empezamos a tener esa movilidad, por ahí uno imaginaba en ese momento, wow, lo que va a ser, lo que van a vender las empresas de routers. Nosotros estamos viendo ahora y decimos, che, Nvidia, cantidad de chips que va a vender. A ver, nos cambió toda la industria cultural. Ahí nace el on demand, ahí nace el streaming. Toda la industria de consumo cultural cambia cuando surge el Wi-Fi. Ujú. Digo, generan nuevas formas de comunicación, nuevos contenidos. Y hoy me parece que vamos a ir a una comunicación demasiado personalizada. Personalizada. Yo creo que nos falta mucho para que vos digas, che, yo quiero ver una serie que tenga estas características, que hable de esto, que lo ubiquen en tal país y que te la produzca al instante una IA. Sí. No falta mucho para Sí. eso. Eh, No estamos hablando, che, de ciencia ficción de 20 30 años. No, estamos hablando de... Y cuando suceda eso y cada uno empiece a consumir solamente lo que quiere consumir o lo que se le ocurra con algoritmos que nos guiarán y nos meterán que esto es lo que queremos, va a cambiar toda la sociedad también. Porque vamos a poder hacer lo mismo también inclusive con cuestiones políticas y culturales. Entonces, por eso digo, por ahí un poquito
dura la tarea de educador en un contexto donde uno ve que hay un mundo que está yendo por un lado, pero es un problema que no le pasa a Argentina solamente, aclaro, y no nos pasa acá en Canals, es un problema global y es muy lento el sistema educativo para engranar. Nosotros el año que viene tenemos cambios de currícula. En todos los colegios de Córdoba la educación es provincial, la manejan las provincias, esto siempre hay que aclararlo. Vamos a tener cambios de currícula, así que veremos el año que viene si las nuevas currículas se adaptan un poquito más a los tiempos que corren. Yo no soy muy optimista, van a tener alguna actualización de cómo veníamos de currículas que ya son bastante viejas y perimidas, pero veremos antes de juzgar. Digo, que no soy muy optimista porque uno entiende que cuando se comienza a diseñar una currícula, o sea, ¿qué es una currícula? Che, ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Cómo lo vamos a enseñar y a quién? Cuando uno lo empieza a pensar hasta que lo plasman, por el sistema pasan 4 o 5 años. En el mundo que vivimos 4 o 5 años estamos hablando de la prehistoria. Hace 2 años y medio no existía ChatGPT. Y recién estábamos hablando nosotros de tener clones digitales que hagan nuestras tareas. Sí, no. A ver, bueno, 2 años y medio pasaron de evolución. Si va a decir, no me gustó, yo lo probé y no me gustó. Sí, esperá un año más cuando evolucione esa tecnología. Sí, seguro, O sea, seguro. Si en 2 años y medio hemos llegado hasta acá, en algo que no existía y que nadie se lo imaginaba siquiera. Vos pensás que esa tecnología sí existía, pero en laboratorios. Google la tenía 2 años antes. No se animó a lanzarlo por el temor y el impacto que pudiera tener en la sociedad. El otro día, este lunes, en una entrevista, el CEO de Google dijo, nosotros ya tenemos una AGI. ¿Qué es una AGI? Una inteligencia artificial general, capaz de replicar cualquier tarea humana. Pero no la vamos a lanzar. Por 2 razones. Porque tenemos miedo de lo que suceda y porque todavía es lenta. Pero por otro lado, OpenAI, creador de ChatGPT, dice que su misión es generar una AGI. Una inteligencia artificial capaz de replicar cualquier tarea humana. De la misma forma, incluso mejor, no de la misma forma. Mejor que cualquier humano. Mucha gente diciendo, no se puede. Todavía no. Esperen que pase. Sí, la verdad. Y en el medio sí, que hacemos con la educación y qué sé yo. Un tema, bueno, Bill Gates, este muchacho Elon Musk, el creador de Facebook, Zuckerberg, bueno, y el creador del primer microprocesador, Intel 400, creo que era, nunca me acuerdo el nombre de este muchacho. Siempre escucho por ahí o leo sus entrevistas porque me gusta muchísimo, porque creo que Bill Gates y este hombre que creó el primer microprocesador, me gusta su forma de ver el futuro y demás. Ellos siempre mencionan esto, que las tecnologías son muy buenas, pero el humano en su totalidad no está preparado para utilizarlas a su eficacia todavía. O sea, es como que avanza mucho más rápido la tecnología que lo que está avanzando el ser humano para poder utilizarlas, ¿no? Entonces creo que por ahí viene también un poco la zona compleja. Primero la resistencia, porque creo que a mí me encanta la tecnología y pruebo todo lo nuevo que sale, pero hay mucha gente que todavía se resiste a esas cosas, ¿no? Y bueno, poder resistir, yo me acuerdo, siempre me resistí hasta último. Yo creo que el primer celular lo tuve en el 2015, ¿no? De estos. Sí, un smartphone, el primer smartphone. Antes tenía eso que es únicamente... 8 años después del lanzamiento. Claro, exactamente. Bueno, me resistí hasta que quedé afuera del sistema, porque te terminás quedando afuera del sistema, porque todos tenían WhatsApp y yo no tenía ni idea de lo que era el WhatsApp, y bueno, y estaba en el periodismo y tenía que modernizarme, creo, ¿no? Y bueno, y creo que por ahí, no sé si en el 2014 o el 2015 fue cuando nos compramos el primer celular y nos empezamos a integrar un poco a lo que se venía, ¿no? Hoy es mi herramienta de trabajo, esa, Sí. ¿no? Hola, ¿cómo estás? Así que bueno, tiene que ver por ahí. No, yo coincido con esa mirada, obviamente, y va a ser cada vez más brutal esto, que la tecnología va a avanzar mucho más rápido que la capacidad del hombre para interpretarla y para aprender a usarla. O sea, las dos cosas. Para entenderla, diría que casi nunca llegaremos a poder entender como humanidad, que nosotros usamos herramientas que no sabemos cómo funcionan. Pero eso no es lo que más me preocupa, porque digo, tampoco sabemos cómo funciona nuestro cerebro. No, de hecho. Y lo usamos. Y no lo Algunos. vamos a entender. No lo vamos a entender nunca como humanidad. Ahora, sí,
es más grave el hecho de no aprender a usar y quedar en desventaja. Se va a producir una brecha muy grande, muy, muy grande. Pero, más que eso, lo que me preocupa es que la tecnología aporte algo que hasta ahora no ha existido nunca, que es un ente más inteligente que un ser humano. Nosotros, hasta ahora, digo, con todo lo bien que pueden andar las IA, no son más inteligentes que los seres humanos. Están al nivel de un ser humano promedio. Si tomamos un IQ promedio de la humanidad y trabajan a ese nivel, lo que no es poco, es muchísimo, pero todavía no. Yo no creo que pase más de un año que tengamos una inteligencia que sea superior no solo a la media de la humanidad, sino incluso superior a las grandes mentes de la humanidad. Y la resistencia es normal y se va a poder vivir sin incorporarse. El problema es cómo. Claro. Gente puede vivir sin gas natural. Yo vivo sin gas natural. Hay gente que puede vivir sin agua potable. Yo no vivo sin agua potable, por suerte, pero hay gente que vive sin agua potable. Hay gente que vive sin electricidad. Se puede vivir tranquilamente. Pero, bueno, ¿en dónde vas a quedar ubicado cuando el resto de la sociedad decida en su conjunto? Después otro día discutiremos si por propia voluntad o por imposición, o eso es otra discusión, pero en su conjunto decida un camino y vos decías, no, compañero, ese camino. Bueno, somos libres cada uno. Pero a mí me preocupa mucho porque esto va a ser muy brutal y muy, muy pronto. No estamos hablando, creo yo, de algo que va a suceder gradual. Inclusive la incorporación, a vos te permitió 8 años quedarte afuera de un teléfono. Yo no sé si tenemos 8 años. Claro. No lo sé si tenemos 8 años. No, creería que no, al ritmo que venimos, porque además esto se acelera cada vez más por el propio peso que van teniendo cada vez más estos modelos de inteligencia artificial que se retroalimentan y van creciendo y se empiezan a reproducir a una forma brutal. Y bueno, entonces en medio de eso, hoy estar en una escuela es complicado. Porque uno va a estar en el ojo de una tormenta que se viene y que va a afectar fundamentalmente a las nuevas generaciones, porque son las que van a tener que construir hacia adelante y que van a tener que tomar esas decisiones en algún momento. No es sencillo. Bueno, Damián, la verdad que hemos tocado creo que todos los temas. La gente te ha conocido un poco más. Y bueno, ese es un poco la esencia del programa, de estas charlas, recorriendo un poco la vida de las personas y hablando de algunos temas que también encajan dentro de la sociedad y preocupan y viven sociedades como las que nosotros vivimos en Canals. Siempre decimos que tratamos de hacer lo que en algún momento hicimos con Somos Canals. Y bueno, acá estamos. Y muchísimas gracias por venir, por hacerte disponible. Y espero, bueno, que hayas pasado un grato momento. No, muy entretenida de charla. Vos sabés que siempre que nos juntamos a charlar nos quedamos horas nosotros. Así que no, gracias por invitar. Ayer no pudimos coordinar, hoy sí, por suerte. Y bueno, espero que no se hayan aburrido con tanto diván, tantas cositas. A disposición. Muchas gracias. Un faro se alzó, Ecos Multimedios, el futuro despertó. Sintoniza FM Coche 8 9